Bueno, hoy estamos aquí en el Albrook, uno de los malls más grandes que hay en Centroamérica y el Caribe, y vamos a compartir un poquito sobre las recaídas. Cuando uno recae es cuando desafortunadamente vuelve a consumir su droga favorita. En el caso mío es el alcohol. Entonces, en un proceso de recuperación, las recaídas hacen parte del mismo proceso. Cuando tú te recaes y eso te sirve para que tú te convenzas que realmente eres un alcohólico, pues bienvenida. Pero si lo coges de costumbre de recaerte y recaerte, tienes que revisar tu programa de recuperación. Cuando tú estás en buenas condiciones espirituales, cuando estás en buenas condiciones físicas, cuando prestas servicio, cuando estás conectado tu día a tus oraciones, a tu poder superior y a tu grupo de alcohólicos anónimos, es muy difícil que usted se recaiga. Gracias a Dios yo tengo muchos años de estar en el programa y por la infinita misericordia de Dios yo no me he recaído. Bill y el Dr. Bo, cuando se unieron por primera vez, ellos tomaron el 10 de junio como la fecha de iniciación de nuestra comunidad, pero porque fue la fecha en la que empieza la sobriedad permanente y definitiva del Dr. Bo. Pero antes, ellos se encontraron más o menos como un mes antes, primera semana de mayo, para el Día de las Madres, y el Dr. Bo logró tener unos días de sobriedad, pero era una sobriedad pobre, y después de unos días de mantenerse sin beber, él inventó que tenía una convención en una ciudad de los Estados Unidos. Bill sabía que él iba a beber, que él estaba preparando todo eso, y la esposa del Dr. Bo le pide a Bill que le niegue el permiso, pero Bill le dice que ningún proceso en el que la persona se esconda del alcohol puede dar buen resultado. Entonces le dan el permiso para que el doctor vaya a su convención. Resulta que apenas puso el pie en el tren, eso fue pidiendo escocés y rumba y beber, no fue a ninguna convención. El alcohol no lo dejó ir, así como nos pasa a muchas personas que en el momento más inoportuno empezamos a beber. Entonces empezó a beber, cuando ya perdió hasta la conciencia, pudo llamar a un asistente de él. Ese asistente llama a la esposa y la esposa pues comisionan a Bill para que su nuevo amigo lo vaya a buscar. Bill lo va a buscar, un hombre deteriorado, deprimido, vuelto una nada por el alcohol. Se lo llevan para su casa y el Dr. Bo le dice: sí señor, ahora he confirmado que tengo y que soy impotente ante él. Ese día, pues al día siguiente tenía que hacer una operación muy importante y Bill, para calmarle los nervios, le da unos vasos de cerveza. ¿Ya? Eso fue el 10 de junio de 1935. Ese fue el último trago del Dr. Bo. Y murió sobrio. Esa es la fecha donde inicia nuestra comunidad, 10 de junio de 1935. Ambos murieron sobrios. Pero la historia no es así para muchos. Evi, que era uno de los socios con que empezó Bill, se recaía con mucha frecuencia. Entonces Bill pues siempre nos instaba a que estuviéramos permanentemente trabajando y manteniéndonos en buena condición espiritual. El antídoto para la recaída está en la literatura. El Dr. Bo, que escribió La pesadilla del Dr. Bo en sus memorias, escribe que dedica mucho tiempo a pasar este mensaje por varias razones. La primera, por el sentido del deber, porque es un deber para él, aunque aquí no hay nada obligatorio, es un deber para mí, para Jairo, pasar ese mensaje. Segundo, por el sentido del placer. Para mí es un placer hoy que yo esté haciéndome a un lado para hacer este video y compartirlo con ustedes, para compartirle parte de mi vida, para abrirle una ventanita donde usted puede ver cómo he hecho para dejar de beber. Tercera razón que él dice, porque cada vez que lo hago me aseguro contra una posible recaída. Ese trabajo intensivo es un antídoto contra una recaída. Es muy difícil que tu mente te dé un golpe traicionero si tú estás
haciendo tus oraciones diarias, si Jairo va a la reunión diaria, si está prestando servicio, si está hablando con los compañeros por el teléfono, si estoy escribiendo, si estoy haciendo un video, si estoy comprando libros, si estoy prestándole servicio en las cárceles, en los hospitales, hacia los sacerdotes, hacia mi comunidad. Es muy difícil que uno se recaiga. Y porque cada vez que paso este mensaje, decía el doctor Bo, le pago a todos aquellos que se tomaron el tiempo de pasarme este mensaje. Ramiro Eduardo, Camilo Rueda, Ariel Quintero, a todas esas personas que se tomaron el tiempo, a Gladys López, de pasarme ese mensaje maravilloso que me salvó la vida, le estoy pagando. A mi hermanito Oscar Vargas, que tanto te admiro por cómo has cambiado tu vida. A Enrique Morel y a Rafael de la Torre, tantas personas les estoy pagando esa deuda que yo tengo con ellos. Entonces hoy yo no tengo ganas de beber, gracias a Dios. Había un día en el que yo iba en un bus y yo me tenía que bajar. Escuchaba a Jairo Pava decir viernes para recordar y yo me tenía que bajar porque me daba una temblorina. Y cuando me bajaba, entonces me tomaba una cerveza y se me calmaban los nervios. Ya no soy un pobre diablo que necesita un traguito para beber. Hoy en día cuido mi sobriedad como el tesoro más grande que tengo en mi vida, porque si vuelvo a beber, para mí significa morir. Le doy gracias por haberme escuchado hoy y seguiré disfrutando. Ahorita me tomaré mi café y me voy a almorzar. Que Dios los bendiga y por hoy son 24 horitas más sin beber.